Empezamos entonces con el repaso para álgebra. Halla el valor de x en la siguiente ecuación. Tenemos 13x más 5 es igual a 6x más 19. Tenemos 4 términos, 1, 2, 3, 4 términos. Para resolver esta ecuación tenemos que pasar los términos que contienen a la incógnita en un miembro y los números en otro miembro. Tenemos 13x, vamos a cambiar 6x a la izquierda, pero va a cambiar con signo menos. Menos 6x va a ser igual a 19, tal cual, más 5 se va a la derecha restando, menos 5. 13 menos 6 nos da 7x. 19 menos 5, 14. Ahora, queremos dejar a la x sola. Entonces tenemos a 7 multiplicando a la x, se va a ir a la derecha dividiendo. Tendríamos así que el valor para x sería 14 entre 7, es decir, 2 como respuesta final para el valor de x. Vamos ahora al ejercicio número 2. Tenemos, halla el valor de 28x en la siguiente ecuación con fracciones. Copiamos nuevamente, tenemos 2x sobre 5 más 1/4 igual a x sobre 6 más 3/8. Esta ecuación con fracciones la vamos a transformar en una sin fracciones. Para ello tenemos que calcular primero el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de 5, de 4, de 6 y 8. Ahora, entre 4 y 8, el mínimo común es 8, ya que 8 es múltiplo de 4. Después vamos a calcular entre 8 y 5, sería 5 por 8, 40. Bien. Ahora, entre 40 y 6 nos daría 120. Ahora, en caso que no nos acordemos la manera rápida, tomamos entonces la manera usual. Es decir, tenemos 5, 4, 8 y 6. Mitad no es mitad 3. Tenemos acá 3 mitad, 4 mitad, 2. No tiene mitad, así que baja. Continuamos, mitad. No tiene 3, mitad 2, mitad 1. Sigamos. Otra vez, mitad, 1, 1. Bajamos 5, bajamos 3. Tomamos tercia, 1, 1, 1 y 5. Y al final tomamos quinta y nos quedaría 1, 1, 1, 1. Ahora el mínimo común sería el producto. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. 24 por 5 nos da la asombrosa cantidad de 120. Ahora, ¿qué hacemos con este valor? Este valor, es decir, 120, va a dividir y luego va a multiplicar a los numeradores. Pero esto lo vamos a hacer en la parte derecha. A ver, 120 entre 5, 24. 24 por 2, 48x. Más 120 entre 4, 30. 30 por 1, 30. Igual 120 entre 6, 20 por x, 20x. Más 120 entre 8, 15. 15 por 3, 45 casi. Como en el caso anterior, vamos a transponer los términos, es decir, copiamos tal cual 48x más 20 se va a ir a la izquierda restando, menos 20x va a ser igual a 45 que ya estaba a la derecha, menos 30. 48 menos 20 nos dará 28x, 45 menos 30, 15, y justo nos piden 28x. Por tanto, tenemos así que 28x, porque justo nos piden 28x, es 15. Es decir, la respuesta final será 15. Claro, porque en este caso no nos piden x, sino 28x. Vamos ahora sí con el problema número 3. En el problema número 3 tenemos, halla el grado relativo para x, grado relativo para y el grado absoluto del siguiente monomio. Empecemos con el grado absoluto. El grado absoluto
se refiere a la suma de los exponentes de las variables. Las variables son x e y. Bien, entonces tenemos que sumar 6 más 13. Se preguntarán por qué no sumamos este 3. Porque este 3 no es un exponente de una variable, sino del coeficiente. Por eso sumamos solamente 6 con 13. Es decir, el grado absoluto será 19. Ahora vayamos con el grado relativo para x. El grado relativo para x corresponde al exponente de la variable x, en este caso 6. Así tenemos que el grado relativo para x es 6. Ahora sí, vayamos con el grado relativo para y. De igual manera, el grado relativo para y corresponde al exponente de la variable en sí. Es decir, para este caso, 13. Listo, ahora vayamos con el ejercicio número 4. Tenemos acá A y acá, si grado absoluto es 18. El grado absoluto, recordemos, colocamos acá grado absoluto, por dato es 18. Pero por definición, el grado absoluto se refiere a la suma de los exponentes de las variables. Es decir, vamos a sumar 3 con 5 más k. Tendremos así 3 más 5 más k. Son los exponentes de las variables. Nos tiene que dar 18. 3 más 5 nos da 8. Tendremos así 8 más k igual 18. Recordemos que queremos el valor de k. Entonces ese 8 se va a la derecha restando. Por tanto, k será igual a 18 menos 8, 10. Como respuesta final para el valor de k. 5. Multiplica. Bueno, aquí tenemos una multiplicación de monomios. Primero vamos a multiplicar los numeritos. Menos 7 por menos 5. Primero empezamos con los números. 7 por 5, 35. Menos por menos, más. Ahora, si multiplicamos potencias de bases iguales, como es en este caso, vamos a tener que sumar, los exponentes para x. Recordemos, cuando multiplicamos potencias de bases iguales, los exponentes se suman. Para x sería 8 más 6, 14. Ahora vamos para y. Como estamos en una multiplicación, vamos a tener que sumar los exponentes de y, es decir, 7 más 12. Y 7 más 12 nos da 19. Al final la respuesta sería más 35 por x a la 14 por y a la 19. Si para la multiplicación sumamos los exponentes, para la división vamos a restar. Empecemos primero con la parte numérica. Menos entre menos nos da más. 225 entre 15, 15. Ahora vamos con la variable x. Tenemos 24 arriba y 18 abajo. Tenemos que restar. 24 menos 18, 6. Ahora vamos con la variable y. Tenemos arriba 16 y abajo tenemos 15. 16 menos 15, 1. Tenemos para la variable z, z a la 21 entre z a la 21. Como representan la misma cantidad, procedemos a cancelar, es decir, se van. Entonces ya no tendría que colocar nada para la variable z. Al final, la división nos daría más 15 por x a la sexta por y. El 1 tampoco no se coloca, se asume que va 1 ahí. Al final tendríamos como respuesta 15 por x a la sexta y. Nada más. ¿Listo? Sigamos. 7. Tenemos el polinomio p de variables x y definido como, lo voy a escribir de todas maneras, p en x y definido como, x al cuadrado más y al cuadrado menos 2xy. Bien, pero en lugar, antes de eso, se nos pide calcular p en 73, 70. O sea, la variable x se va a reemplazar por 73 y la variable y por 70. Si reemplazamos en la expresión original, vamos a trabajar con números grandes y vamos a demorar. Entonces tenemos que trabajar con una expresión equivalente. Y esta expresión, esta de acá, va a ser equivalente a tomar x, restarle el y elevarlo al cuadrado. Y vamos a reemplazar entonces en la expresión equivalente, la de color celeste. Tendremos así 73
menos 70 al cuadrado. 73 menos 70 nos daría 3. 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9. Entonces tenemos como respuesta final 9. 8. Tenemos P en xy, x al cubo menos y cubo menos 3xy por x menos y. Bien, copiamos nuevamente. Tenemos el polinomio de variables xy. Colocamos la variable y de variables xy igual a x al cubo menos y al cubo menos 3 por xy, abrimos paréntesis, por x menos y. Se nos pide calcular P evaluado en 117, 112. Eso quiere decir que x vale 117 e y vale 112. Y tendremos que reemplazar directamente, es decir, vamos a trabajar con números grandes, porque sería 117 al cubo menos 112 al cubo menos 3 por 117 por 112 por 117 menos 112. Entonces, para no trabajar mucho, vamos a emplear la expresión equivalente a esta, que va a ser igual a x menos y al cubo. Reemplazamos entonces, tendríamos así 117 menos 112 al cubo. 117 menos 112 nos da 5. 5 al cubo. 5 al cubo nos daría 125. Por consiguiente, la respuesta final sería 125. 9. Tenemos P en 3x más 5 igual a x al cuadrado más 3x más 7. Se nos pide evaluar P en 11. Bueno, copiamos nuevamente, tenemos así P en 3x más 5 es igual a x al cuadrado más 3x más 7. Bien, y se nos pide evaluar en 11, es decir, esto de acá tiene que ser igual a 11. Vamos a cambiar acá, esto tiene que ser 11. Así tendríamos que 3x más 5 es igual a 11. 3x va a ser 11 menos 5, 6. X es igual a 2. Eso quiere decir que para calcular P en 11, eso se obtiene cuando cuando el X sea 2. Entonces tendríamos P en 11 se va a obtener cuando el X valga 2. Tendríamos 2 al cuadrado más 3 por 2 más 7. 2 al cuadrado es 4, 3 por 2 6 más 7. 4 más 10 10 más 7 17. Es decir, P en 11 nos daría 17. 10. Este problema es parecido al anterior. Tenemos P en x menos 7 es igual a x al cuadrado menos 6x más 3. Y si nos pide calcular P en menos 2. Bueno, para que esto sea menos 2, igualamos acá, menos 2. A ver, nuevamente, quiere decir que x menos 7 tiene que ser menos 2. Y eso se va a obtener de la siguiente igualdad, x menos 7 igual a menos 2. Es una pequeña ecuación. El menos 7 se va a la derecha como más 7. 7 menos 2 nos daría 5. Finalmente, para evaluar la expresión en P menos 2 es porque el X vale 5. Sí, aquí. Es porque el X vale 5. Tendríamos 5 al cuadrado menos 6 por 5 más 3. 5 al cuadrado 25. 6 por 5 30 más 3. 25 menos 30 nos daría menos 5. Menos 5 más 3 menos 2. ¿Sí? 25 menos 30 menos 5 más 3 menos 2. Y con eso estaríamos terminando el breve repaso para álgebra.